Como ya vimos la semana pasada, las creencias, lo que creemos, determina nuestra vida. Nuestros pensamientos, emociones y acciones están muy conectadas, pero tienen la base en la creencia o lo que vayamos creyendo cada vez. Por tanto, eso va a ser muy importante. Lo que creemos va a influir en cómo vivimos, la forma en que vivimos, de quién nos acompañamos, qué cosas son las que descartamos y las que preferimos en todos los campos. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Con quién estamos viviendo? ¿Qué enfoque tenemos? Si vivimos más bien para nosotros mismos o para otros. Y muy importante, ¿dónde viviremos eternamente, para siempre, el resto de la eternidad? Qué importante es lo que creemos. Lo marca todo. Vimos la importancia de recordar cosas importantes. Es decir, hacemos lo que sea para recordar grandes cosas. No se nos puede olvidar el aniversario de nuestro matrimonio, de nuestra boda, por ejemplo. Amén. Y algunos están preparándose para esto. Bien. Cosas importantes y cosas trascendentales, incluso más allá de eso. Los primeros cristianos, lo que creían, en eso les iba la vida, aquí y después. Para ellos era importante. Ocurre lo mismo con nosotros, los que queremos o somos seguidores de Cristo, y los que no lo son, o los que no lo sois, estando aquí. Si estás aquí, como mínimo, es que quieres saber de qué trata esto, como mínimo. Así que es importante. Bien, nos dimos cuenta también que había algo que ocurría ya en el primer siglo y ahora mismo sigue ocurriendo, y es, no se puede dar por sentado que algunas cosas, o mejor dicho, no se puede pretender que se conozca toda la Biblia para considerar a alguien seguidor de Jesús. Hoy en día también. Se necesitaba y se necesita algo claro, algo fácil de recordar, un resumen que a la vez sea correcto para saber dónde basamos nuestra fe antes de conocer toda la palabra de Dios. Ese resumen es algo fácil para recordar, eso que se usaba antes del bautismo y después, eso que los que se van a bautizar este mes de julio y que están deseando ya echarse ahí a las aguas, el chapuzón, que significa mucho, es un paso público, es comprometerse, entregar la vida a Cristo Jesús de una manera ya, no como final, porque ahí empieza todo realmente, pero sí de una manera clara. Bien, pues ellos recordaban y van a recordar y van a conocer algo básico que es lo que creemos, en qué creo. Hablamos un poquito de eso, del credo de los apóstoles, que en sí eso no es la verdad o no salva, sino que apunta a la verdad, que es la Biblia, la palabra de Dios, ¿sí? Bien, el segundo bloque del credo es al que se le dedica más tiempo y dice así, creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Jesucristo. ¿Por qué se dedica más tiempo, más espacio, más líneas a la verdad sobre Cristo que a cualquier otro asunto?
Porque es lo que va a ser más atacado. La cosa que va a ser más atacada en cada uno de nosotros, en cada persona, es su relación con Dios. Y eso, la relación con Dios ocurre y toma forma a través de Jesucristo. Así que lo que va a ser más atacado, lo que va a ponerse más en duda, es todo lo que tenga que ver con Jesucristo, con sus verdades, con su naturaleza. En algún momento, si no lo has tenido ya, vas a tener dudas por tierra, mar y aire sobre su deidad, quién es, sobre sus intenciones, sus propósitos de Él respecto a ti. Y todo eso va a ocurrir porque hay alguien que no le interesa que tu relación con Dios sea la normal, la necesaria, que estés realmente conectado. Así que se va a intentar destruir todo ese puente, toda la fe sobre el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Ahora, no es pecado tener dudas. Las dudas van a venir en algún momento. El problema es cuando vivimos y nos instalamos en las dudas. Ahí viene el problema. Dudar es una oportunidad para conocer más cosas, para buscar, para experimentar, para afianzarse en grandes verdades. Qué bueno tener eso claro. Sabéis sobre Tomás, sabéis sobre algunos que dudaban, que querían explicaciones sobre todo. Está bien, pero el asunto es no quedarse a vivir ahí, sino encontrar realmente lo que se necesita. Desde el minuto 1, desde el primer siglo, no faltó quien negaba a Cristo Jesús y su naturaleza. Pero también desde el minuto 1, los testigos presenciales que vivieron en primera persona, no solamente los hechos que veían, sino la experiencia interior, en el alma, en el espíritu, declararon palabras tan poderosas como estas que vamos a leer. Primera de Juan dice: no os he escrito como si ignoraseis la verdad. Recuerda que Juan fue testigo presencial, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. En 1 Juan 4 dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Ya lo tenía. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Qué poderoso es esto. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y aún el capítulo 5 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Qué dice al final? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En Mateo 16, Jesús pregunta, hace una pregunta sobre sí mismo. Le pregunta a los suyos, a sus seguidores, a sus discípulos, lo siguiente: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Que es el Hijo del Hombre, que era una de las formas de llamar a Jesús. Ellos dijeron, pues, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías o alguno de los profetas. Está bien. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? ¿Cómo no? Pedro se abalanzó y dijo, voluntario, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya.
La cuestión es, ¿quién es Jesús para ti? Tus padres pueden tener una opinión sobre eso. Tu profesor de filosofía pensará alguna cosa, pero lo importante es, ¿qué significa Él para ti? Eso es el asunto, lo importante. La primera línea de esta sección del credo dice, creo en Jesucristo, su Hijo, su único Hijo, Señor nuestro. Juan 3:16 dice, porque de tal manera, con tal intensidad amó Dios al mundo, es decir, a nosotros, que ha enviado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Unigénito, es decir, único engendrado. En la palabra de Dios, a la nación de Israel se la llamó hijo de Dios. Se llamó también en algunas ocasiones a los ángeles hijos, a los patriarcas, a Job, pero también a nosotros se nos llama hijos, a los que deciden ser adoptados como tal, a los que reconocen a Jesucristo como el Hijo de Dios, a los que quieren abrazarse a sus pies, a los que vienen voluntariamente ante Él. Pero hijos adoptados, felizmente adoptados, no en esencia, es decir, Jesús es hijo de Dios en esencia, divinamente. No es alguien creado, sino encarnado. Es hijo. Juan dice que es Dios y vino de Dios. Observa esto, Juan 1, versículo 1, dice, en el principio, la palabra, es decir, Jesucristo, es otro nombre de Jesús, la palabra, ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Pablo dice en Romanos que antes de que Jesús se encarnara en carne, ya era hijo. Antes de la encarnación. Pero la segunda frase de esta parte del credo, además de hijo unigénito, dice, lo reconoce como, los que están diciendo el credo, dicen así, Señor nuestro. ¿Qué significará eso de Señor? Yo me asusté hace unos años cuando entré en una tienda y por primera vez me dijeron Señor. Digo, wow, ¿será que me estoy haciendo mayor ya? Se usa ese término como respeto, ¿verdad? Como alguien mayor, en el tiempo de Jesús también a los maestros o a los que tenían cierta autoridad, se les podía llamar Señor también, pero realmente, ¿por qué nombra esto de Señor y lo hace aquí? Quizás quieras que Jesús sea tu Salvador, quizás ya lo es, quizás hasta es tu sanador, le has experimentado como sanador, pero ¿es tu Señor? En otras palabras, ¿tiene derecho Él a decirte qué tienes que hacer con tus bienes? ¿Tiene el derecho, le has dado derecho para que te diga qué puedes hacer, qué tienes que hacer con tu cuerpo? Silencio total. ¿Sigues eso? ¿Lo que Él te dice? ¿Consultas eso? Hay días que entiendo más sobre la palabra. Hay días que entiendo menos. Pero es una decisión. Yo decido hacer lo que Él dice. Entonces, es mi Señor en ese momento.
¿qué permiso le damos para todo esto? Es decir, esto tiene que ver con el trato con los demás. Esto tiene que ver con el valor que tengo sobre mí mismo. Esto tiene que ver con menospreciar a los demás o con honrarlos. Esto tiene que ver con perdonar o no perdonar. Esto tiene que ver con no avergonzarme de Jesucristo y de mi fe en Él delante de otra gente. Con todo esto tiene que ver. ¿Por qué tratamos mejor a las personas o las tratamos de cierta manera? No es porque lo entendamos todo al 100% en la palabra de Dios. Es porque decidimos que lo que Él dice es bueno para mí, quiero hacerlo, es mi decisión, es mi Señor. Juan escribe en su primera epístola, en su primera carta, deja claro cómo es un discípulo de Cristo. Un cristiano, un seguidor de Jesús de verdad. Y lo resume en 3 cosas. Número 1, cree que Jesús es el Cristo. Número 2, los cristianos se aman entre sí mismos y aman al resto de la humanidad. Número 3, no practican el pecado. ¡Wow! Entonces ninguno se salva de aquí. He dicho, no practican el pecado. No, atención, no dice que no peca, todos tenemos errores, sino que está batallando o lucha con el pecado. Es decir, no es su estilo de vida. ¿Sí? Como antes. Es distinto. Entonces, no practica el pecado, sino que practica la justicia. Pero fíjate en el primer punto. Creer en Jesús como Cristo. Cristo. En griego, la palabra es kurios, Señor. Es como un apellido de Jesús. Ahora lo conocemos como Cristo. Pero a Cristo, la palabra Cristo se llamaba a otros también, ¿sí? Realmente se llamaba, por ejemplo, al César. Es el nombre en griego. Por eso algunos cristianos perseguidos morían porque decidían no negar o no reconocer por delante del César. Me explico. Eran perseguidos y se les obligaba en cierto momento a confesar a César como su Señor. Y ellos decían, mi Cristo, mi Señor, es Jesús. Entonces morían en ocasiones. Ahora, más allá del respeto, de usar la palabra Cristo para maestro, soberano, en el Antiguo Testamento, la palabra para designar a Dios, Yahvé, es traducida al griego cuando se traduce en más de la mitad de la Biblia, es decir, el Antiguo Testamento, al griego, que era el idioma de la región y de ese momento, pues se llamaba Septuaginta para los que les interesan más estos temas. La palabra que se usa para Dios, que es Señor. Y se usa esa misma palabra más de 500 veces para designar a Jesús en el Nuevo Testamento. O sea, se le está diciendo y designando como Señor, se le reconoce como Dios. En hebreo, Mesías, que es ungido. Es decir, todas estas palabras que te estoy diciendo van por el mismo camino. Ungido, Señor, enviado por Dios. Ese es uno de sus mayores títulos. Y Dios Padre mismo se obligó a sí mismo a enviar a un Mesías humano, un Salvador para salvar al pueblo, no solo al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Ahora, el texto de Filipenses es muy potente y dice así, nos describe la obra de Cristo.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los, ¿a quién? A los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios mío. Todo esto refleja la obra de Cristo Jesús. El credo sigue y en la línea de a continuación dice, creo que fue Jesús concebido del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Jesús no es producto de dos seres humanos a los que el Espíritu Santo añade algo más. Es mucho más que eso. No apareció mágicamente en el momento de nacer. No descendió del cielo de golpe. Él fue gestado, concebido, y todo eso lo hizo aún habiendo participado de la creación del mundo, voluntariamente quiso que dejar toda esa gran posición para hacerse algo pequeñito y llega a ser encarnado, es decir, no es alguien creado, sino encarnado. Y Jesús necesitaba ser humano a la vez para arreglar este desastre, para venir como humano el desastre que empezó Adán y que continuamos cada uno de nosotros, aún hoy en día. Así que se cumplió lo que se anunció sobre él, que dijo, él salvará a su pueblo de sus pecados. Y se anunció antes de nacer. Pero escucha bien. Él era 100% Dios y él era 100% humano, no 50-50. 100% Dios y 100% humano. ¿Difícil de entender? Sí. Ya dijimos que porque algo sea un misterio, no por eso deja de ser cierto. Así como muchos, dijimos, no entendían la ley de la gravedad, hasta que Newton la explicó, pero ya existía antes. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué estamos diciendo esto? Que tiene naturaleza de Dios y naturaleza humana, 100%. Porque él fue gestado, porque tuvo un aprendizaje, porque tenía límites, porque se agotaba. ¿Por qué necesitaba orar cada día al Padre? Porque necesitaba esa conexión estando en la naturaleza humana, que es la única forma de sobrevivir aquí abajo. Experimentó todo como ser humano para saber compadecerse de nosotros, de verdad, como dice Hebreos. Solamente siendo humano aún pudo ser de la línea profetizada del rey David y su reino se extendió de una forma que no esperaban los hombres, pero sí por la eternidad. Ahora, su humanidad era total. Fíjate lo que continúa diciendo el credo. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. ¿Por qué aparece esta frase en el credo sobre Poncio Pilato? ¿Por qué tienen que decir esto los primeros cristianos? Porque es importante dejar claro que no era una leyenda,
No era una leyenda como Hércules o Aquiles. Era alguien que vieron y palparon y vivieron con él, hizo grandes cosas, hablaban los testigos presenciales, pero también, por ejemplo, habla Fabio Josefo, un historiador romano, y dice, Jesús de Nazaret estuvo atestigua que hizo muchos milagros que ningún hombre podía hacer. Era un hombre extraordinario y en sus palabras dice así, si es que se le puede llamar hombre. Y dice, sufrió, fue crucificado, padeció bajo Poncio Pilato por instigación de los fariseos y otros. También hay cartas que hablan de las actas de crucifixión que envió Pilatos sobre Jesús. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Oh, él fue el único capaz, el único que daba la talla para ser nuestro sustituto penal, porque vamos directos a la perdición. Por eso se sometió voluntariamente al sufrimiento. ¿Y qué incluía eso? Pues estos días se va a conmemorar eso también, quizá de una forma muy centrada solo en la muerte, pero eso incluía su burla, su arresto, su burla, su tortura, no solamente con látigo romano que tiene puntas metálicas, sino con palos en la cabeza, corona de espinas, todo lo demás que conocéis, y finalmente crucifixión. Pero atención, no estaba medio muerto cuando lo sepultaron, porque fue sepultado. Y todo esto habla de su naturaleza humana. Algunos dicen que era, como era divino, era Dios, pero tomó como una especie de apariencia humana, es decir, como si fuera un holograma de Star Wars. Pero no, porque sufrió, fue crucificado. No se crucifica un holograma. Le enterraron y no le sepultaron cuando estaba medio muerto. Un centurión romano verificó su muerte. Lo tenían que hacer. Iban ya, cuando comprobaron su estado, iban incluso a romperle las piernas como a los demás para asegurarse de que moría rápidamente. No fue necesario, ningún hueso se le rompió, además estaba profetizado así, cientos de años antes. Si tú vieras la cantidad de profecías que se cumplen en Jesús, cientos de años antes, más de 400 profecías sobre todos los detalles, lo que iba a hacer, desde dónde nació hasta cómo murió. Todo se cumplió en una sola persona. No fue necesario porque ya estaba muerto, así que fue sepultado, estuvo en una tumba prestada, labrada en la roca, con una gran rueda que lo sellaba, se colocó una guardas para asegurarse de que no robaran el cuerpo sus discípulos, etc. Así que todo esto demuestra que era de carne y hueso físicamente. Pero atención, él declaró, profetizó, que aunque moriría, al tercer día iba a resucitar. Y date cuenta de esto, porque algunos dicen, no, es que Jesús tenía un hermano gemelo que apareció en el momento
de la resurrección. Nadie conocía al hermano gemelo, no estaba escrito, pero en ese justo momento apareció. No quiero ser ni burlón ni arrogante. Estoy describiendo muchos argumentos que quieren rebatir la verdad, la veracidad de la resurrección. Otros dicen que Jesús tuvo un desmayo de 3 días. Otros argumentan otro tipo de cosas. Pero sea como fuere, estuvo nada más y nada menos que 3 días. Pero es que como Él indicó, como Él profetizó, como Él advirtió y dijo claramente, al tercer día iba a resucitar, a levantarse de los muertos. Y la gran noticia es que Él resucitó. ¿Que cómo lo sabemos? Porque la tumba está vacía. Ya sabéis que hay tumbas de Mahoma, de Confucio, de otros que están llenas de huesos, pero la de Jesús está vacía. Pero es que apareció, estuvo con los suyos, estuvo comiendo también. Estuvo durante 40 días y estuvo con más de 500 testigos después de su resurrección. Todo ese tiempo, la gran noticia, sin embargo, es que Él, como prometió, resucitó. Y el Jesús resucitado, eso es base, gran base para nuestra fe. Es tan importante como su muerte. Si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Lo dice Pablo y lo repetimos aquí esta mañana. Pero la gran noticia es que Él resucitó. Y de esa manera es que nosotros podemos resucitar a una vida nueva. Aleluya. Su muerte, su mensaje, es para nosotros la garantía de su triunfo manifestada en la resurrección. Aleluya. Todas nuestras miserias, todas nuestras limitaciones, todas nuestras faltas, toda nuestra naturaleza que tiende una y otra vez a volver a lo mismo, todo eso que parece a veces imposible de superar, Él lo superó. Él ganó para nosotros la victoria. Confiad, yo he vencido al mundo. Él está formando y preparando una iglesia, una gran familia de redimidos, no esta iglesia, sino una iglesia universal de todos los tiempos, una gran familia de redimidos, de todos aquellos que creen el credo, es decir, creen que Jesucristo es el único Hijo de Dios y es nuestro Señor, que sufrió, que padeció, que fue crucificado, pero que se levantó de los muertos. Y aún la semana que viene va a continuar. Dani va a estar aquí arriba y va a continuar. Pero la gran noticia de hoy, el gran recordatorio es este. Cristo resucitó. Aleluya. Quiero que los hermanos de la alabanza pasen aquí arriba. ¿Qué poder tiene sobre nosotros el pecado? ¿Qué poder puede tener la resurrección sobre nosotros? ¿Cómo podemos aplicar esto que hemos compartido en este día? Hoy es Domingo de Ramos. Se celebra o se recuerda que Jesús entró en Jerusalén. Qué bueno, qué potente, si vamos más allá de eso y permitimos que Jesús entre en nuestras vidas. Pero que no entre de cualquier manera, sino que entre como Señor y Salvador. O como Salvador y Señor. En todo tiempo.
Señor y Rey de mi vida. Kyrios, el Cristo, el ungido o Mesías. Todo el poder. Pero no me sirve de nada contemplar todo el poder si no le hago mi Señor. La conquista fue grande, el precio fue altísimo. Pero el poder está donde Él está. Y en el altar donde nos encontramos hoy, es decir, delante de su presencia, hay poder. Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. Recuerda esto. Y recuerda esto estos días que la llaman Semana Santa. En realidad todas las semanas deberían ser santas. Pero recuerda que no solamente hay que tener en mente a un Cristo crucificado, sino que la gran victoria es el Cristo resucitado. ¡Aleluya! Oh, creo que Él es el Hijo de Dios. Creo que es su único Hijo, que es mi Señor, que permitió que ocurriera todo eso, que fuera concebido, que tomó forma humana para entenderme mejor y para darme el mensaje mejor. Creo que todo eso vivió. Y todo lo que Él anunció, que se iría a prepararnos lugar, pero que nos dejaría a alguien que no solamente sería capaz de estar con 5.000 personas a la vez como Él podía estar, o hasta 10.000, cuando las multiplicaciones de los panes y los peces, porque no se contaban en ese momento las mujeres y los niños, toda esa cantidad de gente. Por lo menos media ciudad de la que estamos, todos a la vez. ¿Te imaginas? Escuchando a Jesús. Pues bien, Él quiso que en todas partes, en todos los lugares, al mismo tiempo, su presencia fuera notable, fuera palpable. Y es así ahora mismo a través del Espíritu Santo. La inquietud que tienes ahora mismo, o lo que te se está moviendo por dentro, no es por mis palabras, es porque el Espíritu de Dios te está llamando. Lo que está ocurriendo ahora mismo en otra parte del planeta es que la presencia de Dios está ahí también, porque Él es Espíritu. Oh, yo quiero venir a sus pies, porque mi matrimonio resucita cuando yo estoy cerca de Él, cuando Él es mi Señor. Él tiene derecho a decirme cómo invertir mi tiempo, cómo dar mi dinero, mis bienes, mis recursos, mi ánimo, cómo usar mi cuerpo, porque es mi Señor, porque yo le he hecho Señor. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser resucitados de su vieja manera de vivir, que a veces vuelve y vuelve una otra vez? Un hermano decía, es que nos bautizamos y en el agua muere el hombre viejo, pero el puñetero sabe nadar, y otra vez parece que quiere otra vez volver. Bueno, en eso estamos, dijo Pablo, en eso estamos. ¿Qué te parece si oramos unos por otros en esta mañana? Aquí está la presencia de Dios. Venimos voy a dar preferencia a los que quieran entregar su vida a Cristo en esta mañana, que pueden pasar primero aquí delante. Y después, si alguno más quiere que oremos, que renovemos el pacto juntos, pues aquí está la presencia de Dios. Tal como venimos, ya podemos empezar a orarle a Él, a pedirle de su gracia, de su resurrección. Amén.
Y Dios está en la vida de Carlos. Están filmando para que Carlos nos vea en directo. Y de todos aquellos que están viendo esto, su espíritu es real, está vivo en medio nuestro. No le pudo matar la muerte. No estaba previsto para el poder político que eso sucediera. No estaba previsto para el poder militar. No estaba previsto para el poder religioso. Pero Cristo rompe todos los poderes y va más allá. Porque te ama, te está dando la mano, está abierta sus brazos de par en par. Aleluya. ¿Tenía poder para bajar de la cruz? Por supuesto. Pero se mantuvo ahí para concluir la obra por amor a ti. ¿Habrá alguien que quiera venir aquí para que oremos, para que Cristo sea su Señor y su Rey? Vamos a ponernos en pie. Declaramos esta alabanza de lo que creemos. Declaramos en este día que queremos conocerle más y podemos declarar que Él es el Hijo del Dios viviente, Señor nuestro. ¿Hace falta que lo entendamos todo al 100%? No, hace falta que queramos tomar esa decisión. Vamos a cantar, vamos a ir orando. Amén. Gracias.